publicaciones. Hay una encuesta para cada día, si queréis podéis entregarlas mañana. Y bueno, y comentaros ya pues que mañana tenemos un programa de formato distinto al de hoy, pero bueno, que empieza a las 10 de la mañana, la primera ponencia. Intentaremos ajustar todos los tiempos para mañana acabar a las 7:30. Y bueno, nos falta Alex. ¿Nos invitamos? ¿Quién? Alex. Sí, sí, aquí está Alex. Bueno, yo no lo había dicho. Como si yo no he sido capaz de petarme a un cuarto de hora. Una frase pedirle a Merche. De la más mala. Ángela, pero me voy a aprovechar de su frase. Voy a poner, yo he pensado que esperanza y calidad. Bueno, pensamos ya en los títulos. A veces tenemos que demostrar que sabemos hacer una síntesis. Así, porque supo la edad. ¿Quieres hacer otro enfoque ahora? No, bueno, como están ellas... Sí, queda mejor, ¿no? Pues creo que no es necesario el micrófono, ¿se me escucha bien? Mejor que lo uses, ¿eh? Así se... Complicado hacer una síntesis, pero bueno, vengo de Madrid, soy castellana y yo creo que no se me va a dar. Para mí, la síntesis es, desde el punto de vista de que soy bibliotecaria municipal, y aquí hay unas cuantas, por favor, usadnos el conocimiento que tenemos, no rompáis la cabeza con algo que ya está hecho, que ya está inventado. Pedir. No valen los victimismos, no vale llorar. Vamos a buscar recursos. ¿Dónde están? Si yo no sé hacer esto, ¿quién sabe hacerlo? Ir a por ello, correr a por ello. ¿Para qué nos vamos a poner metas tan enormes de... Claro, es que hasta que no se firme la figura del bibliotecario escolar como en Francia, como en Portugal, al final no está funcionando, no vamos a llegar a nada. Bueno, pues a veces tenemos que iniciar la demanda nosotros, pedirlo y a partir de ahí pues se nos hará. Creemos esa demanda, creemos la necesidad, debemos esforzarnos todos un poquito, pero es lo que llevamos haciendo miles de años, un poquito más no nos va a costar nada, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista del plan que yo os presentaba, que era que la biblioteca municipal tenía bastantes recursos para echar una mano a profesores, pues tiendo una mano a que lloréis a vuestros bibliotecarios municipales, que aunque estén fatal de recursos, fatal de tiempo y fatal de personal, siempre os van a atender y siempre os van a poder facilitar la labor. Muchas gracias. Muy bien, ¿eh? ¿Quieres tú, Alex? ¿O yo? No, que eso parece de viejos, nada. Pues sí, hombre, es que estoy tan recién jubilada, que claro, no lo he asumido. ¿Qué, Alex? Sí. Bueno, un poco seguir... ¿Sí? ¿Va? Así va. También lo resumiría como, ¿no? Decías, añadiendo que muchas cosas están saliendo por el voluntarismo que están poniendo los centros educativos, las bibliotecas públicas, ¿no? Yo hablaba desde las referencias de las bibliotecas de Cataluña y creo que hay valores de este trabajo voluntario de querer aprovechar los recursos disponibles, que no son muchos, pero son, para que las cosas vayan mejor, que es muy interesante, ¿no? No perder este entusiasmo, que nos gustaría que las estructuras nos ayudaran más y las cosas estuvieran ya más institucionalizadas, pues creo que tiene mucho sentido. Tenemos cantidad de posibilidades de colaborar de manera más ambiciosa o menos, pero todas son muy valuosas para pensar en nuestros chicos y chicas, ¿no? Y ver cómo les animamos a entrar a este mundo de la información y de la lectura y de los materiales, que por suerte tenemos pues un montón de recursos, ¿no? Y de ilustradores y autores que están haciendo un trabajo formidable.
qué bien que como han hablado tan poco, pues hemos de hablar poco todos. Yo lo que creo es que creo bastante, y creemos, Carmen también, en los grupos pequeños, en el trabajo exquisito con grupos pequeños y acercamiento afectivo. De esa manera, esos grupos pequeños no tienen que ser para hacer una cosa elitista ni mucho menos, sino grupos pequeños dispuestos a comunicar a otros, a un entorno y creando trabajos en equipo de grupos, bueno, en fin, las comunas libres y libremente federadas de Bakunin, pero en plan, eso es broma, ¿eh? En plan, si no, como a Carmen ha dicho que era Calatayud, pues en el plan cultural yo creo que sí, que funcionan mucho las cosas pequeñas, bien hechas, exquisitas para todo el mundo y con afán, ¿cómo se dice eso?, compensador. Que sabéis que ya he dicho en alguno de los grupos que el reto que tenía Leer Juntos era el nuevo concepto de familia, la gente extranjera que viene, todas esas dificultades, esas desigualdades, el igualarlas vía la curación por la lectura, por la literatura. No sé si tenía invito algo, Carmen, ya que somos pareja. Bueno, pues creemos en eso. Fe, esperanza y calidad. Ángela Dixit. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Bueno, agradeceros muchísimo que hayáis venido y a vosotros el tiempo de retraso que llevamos, ¿vale? Os agradeceros que seáis pacientes y haber participado hasta el final.